Y el poder de los datos tiene aristas y especialistas muy distintos. Durante la próxima media hora vamos a hablar con 4 de ellos. A mi derecha está Natalia Scaliter. Natalia, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué son los datos para vos? Los datos hoy es el activo más importante que tienen las organizaciones, las empresas. O sea, es la mejor manera de aprovecharlos es utilizar tecnologías que les permitan obtener información a partir de esos datos, que sea válida para el negocio. Ella la vio antes, ¿eh? Hoy todos te decimos que tenés que estudiar sistemas, que tenés que estudiar matemáticas, que tenés que estudiar las famosas STEM, pero fíjate de quién se trata. Natalia Scaliter, directora de ventas de Google Cloud Argentina. Con una amplia experiencia en la industria de servicios y tecnologías de la información, forma parte de Google desde septiembre de 2019. Natalia es licenciada en sistemas de la Universidad KS y cuenta con más de 20 años en el mercado, desempeñando importantes roles en compañías como HP, EMC y Oracle. Aficionada a la lectura, le encanta recorrer librerías y disfrutar mucho de pasar tiempo con familia y amigos. En el mundo de los datos todos se terminan conectando y los currículums también se van cruzando cuando ves la experiencia que tienen. Silvina Martinelli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué son los datos para vos? Los datos, bueno, son hoy una fuente importantísima para dar conocimiento y que las empresas o organizaciones puedan tomar acciones en base a ese análisis. Veamos los datos de su currículum. Ella también tiene su propio algoritmo. Silvina Martinelli, directora de ventas de Tech Cloud en Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ingresó en la compañía en 2011 y recientemente asumió esta responsabilidad. Silvina estudió sistemas en la Universidad de Morón y se certificó en liderazgo organizacional en la Universidad de Michigan. Le encanta hacer deporte, principalmente andar en bicicleta y crear nuevos platos en la cocina. Pato Moreno nació en Mar del Plata, tal vez una de las ciudades más lindas de nuestro país. Estudió Administración de Empresas y el destino te metió con los datos. La crisis de 2001 me llevó a los datos. ¿Y no te arrepentís? ¿Querés volver o...? No, para nada, para nada. Una pasión que no tenía título. Ahora, por suerte, ya tiene título ahí. Una carrera de Ciencia y Datos 2019. Durante 20 años la gente no sabía lo que hacía. Es que se sumó esa carrera, ¿eh? En 2019 todavía no hay egresados, me contaba en el detrás de escena, porque la carrera es más corta, está en el marco de las ciencias exactas, como el marco que le da a esta formación. Pero veamos quién es Patricio, Pato. Patricio Moreno, CEO Datalytics. Experto en el diseño e implementación de estrategias de datos, tanto en el sector público como privado, con más de 15 años de experiencia. Especialista en Data Engineering, Big Data y Predictive Analytics. Profesor invitado en universidades de América y Europa y coautor del libro Mejor Marketing. Patricio es apasionado de la pesca, de la cocina en fuegos y de recorrer la Argentina de punta a punta. Como siempre ocurre en materia de COVID, todavía está el COVID, por más que hoy leas que ya hay menos restricciones y demás, tratamos de mantener la presencialidad justa, cuidada. Y tenemos la cuarta pata de esta mesa que tiene como protagonista a Martín Ciarrillo vía Zoom. Martín, ¿qué tal? José del Río te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Tenemos 2 especialistas de formación en sistemas, un especialista de formación en administración, pero devenido en datos hace ya mucha historia. ¿Y cómo es tu currículum? Yo soy analista de sistemas y trabajo con tecnología y obviamente con datos, toda mi carrera básicamente. Bueno, también para vos tenemos una presentación formal que la sumamos a esta mesa. Martín Ciarrillo, director de tecnología de Microsoft Argentina. Se desempeña en este rol desde abril de 2021 con el objetivo de impulsar la transformación digital en los servicios multinube. Previamente fue líder global de plataformas multinube en UI y trabajó en IBM, donde lideró diversos equipos de tecnología. Martín es analista en sistemas recibido en ORT y realizó capacitaciones en management en la Universidad de Itela y en la de San Andrés. En sus ratos libres disfruta de salir a correr por los circuitos de la ciudad. Todos corren, tienen momento para el esparcimiento, pero hablamos de Big Data. ¿Y qué hay que saber? ¿Qué hay de nuevo en Big Data? De nuevo es la gran oportunidad. Yo creo que si uno mira la evolución de los últimos 10 años, no nos vayamos tanto, ya la definición del término Big Data pasa a ser como irrelevante. Porque lo que ahí está pasando es que hay una economía de plataformas que hace que toda la monetización de los negocios venga a través de los datos. Economía de plataformas, para quien no es especialista, ¿a qué te referís? Son los negocios que centran su forma de generar valor para sus clientes
primero, adquiriendo datos de sus clientes, entendiéndolos y a partir de ahí ofrecerle servicios de calidad. Bueno, ahí analizar los datos aparece como una de las variables claves. ¿Por qué? Analizar los datos te permite hoy hacer negocios o tener un conocimiento del cliente, del usuario de otra manera. O sea, hoy por hoy, sumado a la pandemia, estamos totalmente digamos, la tecnología nos atraviesa, todos tuvimos que subir un escalón más en el uso de la tecnología y bueno, toda esa información tomada en tiempo y forma permite tomar decisiones, ¿no? Y aquellas empresas o organizaciones que aprovechen ese valor importante que tiene el dato, los permite también estar un paso adelante digamos, con respecto a las competencias o a otras organizaciones. Con lo cual es muy importante el análisis de los datos porque permite darle una mayor experiencia a un usuario, a un cliente, despertar nuevas oportunidades y tomar decisiones, ¿no? Al momento de ofrecer un nuevo servicio, por ejemplo. Ahí, mira, me das el disparador para Natalia, que tiene que ver con esto, ¿no? Uno ve que los datos nos atraviesan, evolucionan. Este es el capítulo 2 de Smart Data. ¿Y qué tendencias nuevas estás mirando? Creo que a partir de la pandemia se aceleró todo lo que es relacionado al uso y al aprovechamiento de los datos. Los usuarios ahora requieren experiencias digitales personalizadas. Eso significa que tenemos que conocer a nuestro usuario, a nuestro cliente. Esa es la tendencia que viene de tomar la mayor cantidad de datos que se generan a través de los procesos de negocio y transformarlos en información útil para el negocio. Más del 90% de los datos que existen en el mundo se crearon en los últimos 2 años. Es decir, que hay un potencial, como hablaba Pato, una oportunidad enorme de trabajar a partir de esos datos y generar procesos de negocios más ricos para los usuarios, ¿no? Ahí, Martín, cuando hablamos de una nube que si tomamos en cuenta este dato que nos da Natalia de 2 años, que se genera el 90% de los datos, imagina una nube cada vez más cargada, pero ¿cómo haces para optimizarla? Es muy buena la pregunta y quiero agregar un dato a lo que se mencionaba recién, que es, hay estudios que hablan de que los datos de los próximos 3 años van a superar la cantidad de datos que se generó en los últimos 30, ¿no? O sea, para dar un poco de orden de magnitud. Y creo yo que en línea con eso lo que se espera en términos de consumo de nube o cosas que van a sumar mucho valor es la especialización por industria, ¿no? Creo que la pandemia demostró que el impacto golpeó a diferentes industrias de diferente manera, pero fue la tecnología, el vehículo en común que ayudó a que todas se puedan mantener a flote y se puedan reconvertir. En ese aspecto, desde Microsoft hay una especialización muy grande que tiene que ver con ofertas por industria, ¿no? Específicamente les voy a hablar del mundo del retail, por dar un ejemplo común. Cuando uno piensa un poco en lo que tiene que ver con retail, no es necesario irse al ejemplo de la gran empresa, sino pensemos un poco en el pequeño empresario y cómo puede haberlo afectado la pandemia. Y bueno, la especialización por industria o nuestra nube por industria ofrece específicamente flujos de trabajo, estructuras de datos, aplicaciones y conexiones que sirven para facilitar el acceso a los datos que puede llegar a tener un pequeño empresario, ¿no? Desde poner su negocio online hasta poder llevar cuenta de su stock de una forma eficiente y poder salir adelante en este contexto tan complicado, básicamente. Ahí estamos, Pato, con otra de las cuestiones. Victoria Riese, que es nuestra directora de datos acá en La Nación, allá lejos ese tiempo, me dijo, quiero que tengamos la primera redacción data-driven de la Argentina, manejada con datos, con información. ¿Por qué es importante el tema de datos en cada uno de los negocios que nos atraviesan? Mira, yo creo que históricamente los negocios siempre se manejaron con datos, ¿no? O sea, Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que estamos haciendo es haciendo un upgrade en la forma de hacerlo, ¿no? Como hablaban recién, el tema de la nube termina siendo no hablar desde la oportunidad del negocio, sino de la democratización de la capacidad de acceder a aplicaciones y la capacidad de cómputo. Entonces, esa oportunidad uno la puede tangibilizar. Ahora, para que una cultura sea data-driven, hay que ir de abajo para arriba y de arriba para abajo. Primero, que en el top management de una organización, sea pública, privada, una organización sin fines de lucro, entiendan cómo los datos van a optimizar ya sea monetizando o mejorando procesos, y por otro lado, generando equipo. Que haya convicción de eso. Exactamente. De hecho, está bueno, mejor con datos, decimos en Data. En un estudio de Harvard Business Review del 2019, prepandemia, el 60% de los proyectos de datos fallaban, o la habilidad de hacer un proyecto de datos, una cultura data-driven, tenía que ver más con el entendimiento
de los niveles más jerárquicos de las organizaciones. Ese entendimiento también tiene que ver, Natalia, con inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial, decíamos, puede generar o no nuevos negocios. Sí, cuando hablamos de inteligencia artificial es una manera más inteligente de realizar nuestros procesos de negocio. Para eso vienen los conceptos de Machine Learning, que es cómo le enseñamos a las computadoras a que aprenda a partir de un determinado patrón, genere un modelo que haga un proceso que se haga más óptimo. Te doy un ejemplo para que sea bajado a tierra, es cómo hacemos para que a partir de una imagen determinar un diagnóstico, por ejemplo, a partir de una imagen médica determinar un diagnóstico. Eso se le enseña y ahí es donde empezamos a tener la gran oportunidad de hacer cosas en escala, ¿no? Digamos, en vez de tener un médico atendiendo a un paciente, podemos tener una máquina que puede entender información de un diagnóstico y atender muchos pacientes al mismo tiempo. Esta es la gran oportunidad que trae la inteligencia artificial a partir de los datos. Bueno, porque a futuro también esos datos alojados de manera inteligente hacen que cuando haya una enfermedad tengas toda la información que hay en torno a esa enfermedad y que los especialistas puedan tener y tomar mejor información. Y cuando hablamos de alojar datos, ¿no? Porque hoy hablamos mucho de esta nube que para algunos puede ser ciencia ficción, alojar datos en la nube, ¿por qué es mejor? Primero porque por lo que hablábamos, ¿no? Esta cantidad de datos que hay, poder procesarlas en el momento justo, eso, digamos, te predispone a tener una capacidad que hoy en la nube está disponible. Y las características principales de la nube tienen que ver justamente, una es la posibilidad de utilizar la infraestructura en el momento que lo necesitas, ¿no? De repente vos tenés, no sé, una campaña que te genera un volumen enorme de datos, bueno, podés adquirir ese espacio y pagar solamente por el tiempo que lo utilizás, con lo cual ahí también tiene otro punto muy importante que tiene que ver con lo que es reducción de costos. Por otro lado, los servicios de nube están optimizados para los servicios, ¿no? Si una base de datos, un aplicativo, está optimizado toda esa infraestructura para que ese servicio pueda ejecutarse de la mejor manera. Y por otro lado, ¿no? Lo que tiene que ver también con el tema de seguridad, ¿no? Las nubes, principalmente, bueno, en el caso de Oracle, se pone muchísimo empeño en todo lo que tiene que ver con seguridad, también digamos, siguiendo las regulaciones vigentes y asegurando que esos datos estén realmente protegidos. Entonces, ¿por qué pensar en nube? Fundamentalmente en lo que es, digamos, explotar los datos justamente por las características que te da al momento de poder llevarlo adelante, ¿no? Y en tiempo, que ese es el otro tema. Martín, hablando de millones y millones de datos que son los que circulan y en esta velocidad de tiempo que se aceleró por el contexto de pandemia también y por la manera remota en la cual trabajamos, ¿cómo lográs que esos datos, esos millones de datos, se conviertan en información relevante? Yo creo que eso tiene que ver un poco con la convergencia que estamos viviendo, ¿no? Y cómo nosotros buscamos en la nube un poco ese espacio de aglutinar todo lo que tiene que ver con datos, con capacidad de análisis y con poder hacer una correcta clasificación de esos datos para tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Yo creo que esta problemática varía obviamente según qué industria estemos hablando, pero hay tres cuestiones que van a ser comunes a todas ellas. Una tiene que ver con el volumen de estos datos, otra tiene que ver con la velocidad en cómo nosotros accedemos a esos datos y la tercer pata tiene que ver con la variedad de datos. Entonces yo creo que en ese aspecto la nube sirve para ayudar a, en primera instancia, poder clasificar esa data y tener un acceso rápido, no solamente para las grandes empresas, sino como mencionaba antes, o sea, pensar un poco en el impacto que puede tener una situación como la pandemia para el pequeño empresario y cómo la nube democratiza de cierta manera, como se mencionaba antes, el acceso a estas herramientas, ¿no? La nube permite escalar de manera prácticamente infinita en términos de recursos, ¿no? O sea, uno va, a medida que va consumiendo, va pudiendo expandir sus capacidades y creo que en ese aspecto soluciones como lo que tiene que ver con Data Lake y, digamos, integraciones que tienen que ver con los servicios de nube son fundamentales en los tiempos en los que se viven. Pato, hablando de estos datos, vos sabés que cuando hablamos de Smart Data no hay grieta, ¿no? No te voy a decir, pero no nos metemos en coyuntura, pero sí te puedo decir que culturalmente en las empresas está el que te dice, pero acá lo hacemos así. Pero acá nos llevó al éxito de determinada manera. ¿Cómo haces con los datos para conquistar embajadores y para también
terminar de neutralizar a los negadores? Creo que el que te dice eso, lo que más usa son datos, que son sus propios datos, ¿no? O sea, de hecho hay un libro muy bueno que se llama Small Data, que es como decir esa persona que cree en Martin Lindstrom. Exactamente, que cree en ese indicio que cree que es el todo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que armar son equipos de datos, ¿no? Hoy en día los proyectos con esa, llamémosle, convergencia tecnológica, pero por otro lado de cada vez más propósito específico. Vos tenés especialistas en inteligencia artificial, especialistas en infraestructura de almacenamiento y procesamiento. También tenés nuevos equipos que se llaman los Business Analytics Translator, que son los que tienen la responsabilidad de unir a estas necesidades que tiene esa persona que lo ve de esa forma, que capaz tiene una tasa de adopción al cambio distinta, y lo trata de reeducar o convencer de que va a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es un puente entre esas organizaciones que tienen algunos equipos más o menos acostumbrados a trabajar de una forma y la nueva forma de trabajar, que yo creo que es un mito decirle transformación, porque la transformación digital es un estado de un estado A a un estado B, y esto es permanente. Hoy la tecnología está evolucionando, los ciclos de los clientes se están achicando, los productos y los servicios cada vez tienen ciclos más cortos. Entonces, creo que lo más importante es armar equipos. Y ahí es donde estas personas también está pasando como nunca antes, quizás sí apoyados un poco por el incremento de densidad digital que hablaron al principio, la gente está mucho más abierta a aprender. Entendió que la educación ya no era de los 18 a los 23 y después no estudias más en toda la vida. Ahora todos estamos aprendiendo de forma permanente. Y eso es un momento bastante interesante que se está viviendo en el mercado. Bueno, hablando de eso, las estructuras de las organizaciones, por ahí las que son más tradicionales, tienen más desafíos. ¿Cómo haces para meterte por ese costado? Sí, hoy nos encontramos con que hablamos mucho de nube, todos nosotros hablamos de nube, pero solo el 20% de las organizaciones en el mundo tienen sus cargas de trabajo en nube. Hay ¿20%? Solo el 20%. Hay un 80% que todavía tiene todos sus procesos y todas sus aplicaciones en data centers propios, con herramientas propias, y esto que hablábamos, se basan en solo los datos que ellos poseen y que ellos conocen. Creo que es un cambio cultural, cambio organizacional. Hay que entender que la información se tiene que poder compartir dentro de la organización y también dejar de tener silos de información. El área de finanzas tiene su información, la de marketing tiene la suya, y empezar a centralizarla. Un poco lo que hacemos con los clientes es un camino, ¿no?, de transformación, donde primero trabajar cómo llevar las cargas a la nube, porque primero tenemos que estar en nube para poder acceder a todas estas tecnologías de escala, volumen, diversidad de datos, y después, una vez que las cargas están en la nube, ahí sí trabajar aprovechando las herramientas de inteligencia artificial, que ahí es donde se pueden explotar de mejor manera. Silvina, hablando de esto, en el detrás de escena, uno en tiempos de pandemia vio como todas las empresas, las que son más presenciales se fueron a su casa, las que no lo eran también lo hicieron, y las que lo eran ya directamente llevaron ese camino por delante. Pero hay un costado muy desconocido para el común de los mortales, que es el tema de seguridad, de cómo evitar que sean vulnerados. ¿De qué manera se logra? Bueno, primero los datos de los clientes son inaccesibles, o sea, son propiedad de los clientes. Bueno, ahora que, como saben, somos originalmente creadores de la base de datos y conocemos muy bien lo que es el valor del dato y todo su entorno de seguridad, se gasta muchísimo dinero en función digamos, de la protección de los datos en la generación de nuevos servicios y también en la generación de nuevos servicios de manera autónoma. Nosotros tenemos la única base de datos autónoma y sistema operativo autónomo, que eso también permite digamos, que no haya exceso humano, que no haya posibilidad de error, y también, digamos, como que encapsula determinadas tareas que en otra ocasión lo hacen personas o distintas personas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de data centers en el momento de selección de personal, o sea, todo está regido bajo las certificaciones y normativas vigentes de cada uno de los países o por industria. Con lo cual, digamos, el tema de seguridad es clave al momento de llevar los datos a la nube, ¿no? Hablando de esos datos, Martín, hoy hablamos de Smart Data, que es el manejo de datos inteligente. También hemos hablado en ocasiones anteriores de Big Data, que es ese universo total del cual se buscan los datos más avanzados. Pero también hay un capítulo nuevo, por llamarlo de alguna manera, que es esta analítica avanzada. ¿En qué consiste y cómo se aplica? Yo creo que la principal ventaja de la analítica avanzada, como se habló hace un rato, tiene que ver con
entender un poco qué preguntas queremos hacer sobre los datos existentes, ¿no? O sea, se han generado muchos datos, pero la verdadera, el quid de la cuestión tiene que ver con cuáles son las preguntas que pueden sumar valor a los negocios. Se habló de hiperpersonalización, que tiene que ver con entender un poco cómo mejorar la experiencia de usuario, y eso es toda información que se toma de comportamientos y de la información y del rastro que van dejando nuestros usuarios, nuestros consumidores dentro de la data, y qué decisiones nosotros tomamos en base a eso, creo que son los factores clave que ayudan a acelerar los negocios. Eso tiene que ver un poco con la centralización de esta información y con tener acceso a herramientas relevantes que te permitan hacer las preguntas de la manera correcta y con un tiempo de respuesta adecuado, básicamente. Ahí hablando de esto que está sucediendo y concretamente de perfiles, de habilidades, de búsqueda, ¿cuáles son esos perfiles? Mira, voy a empezar por quizás la menos esperada. Primero, perfiles con las habilidades esenciales. Nosotros tenemos ahí unas psicólogas y unas psicopedagogas que están todo el día tratando de formar a la gente en comunicación, en aprender a indagar, en la empatía, porque todos los proyectos lo estamos hablando desde un marco muy tecnológico, pero resolvemos problemas humanos. Y si cualquier solución de Analytics no está pensado de las personas, que son parte de una cadena de valor, tienen una primera probabilidad de que no sea exitoso el proyecto. Entonces, primero, de base, cualquier persona que tenga buenas habilidades de comunicación y empatía puede ser parte de un proyecto de datos. Después tenés los perfiles tradicionales, los ingenieros y los arquitectos de datos, que son en general ingeniería en sistemas, que tienen esta pasión por los datos y se vuelcan para acá. Y después tenés los que están más del lado del consumo de datos, los visualizadores de datos, que son gente que le gusta mostrar y hacer consumir los datos, ya sea en un tablero de control tradicional o en una notificación o porque te averigua. Y últimamente, como dijo antes, están los BAT, pero también nosotros estamos expandiendo mucho el tema de perfil, porque nosotros vemos el equipo como un todo. Para generar un buen algoritmo no necesitas solo el científico de datos, también necesitas un comunicador que sepa contar, un diseñador. Hace muy poco empezamos a agregar toda la capa de diseño y todos los proyectos se vuelven mucho más adaptables en términos de la necesidad, pero también de los que son parte de ese proyecto, quizás no tan nerd de los datos como son los que estamos en estos equipos, tiene más capacidad de adoptarlos, como vos mencionas antes, esa resistencia que puede haber. Natalia, voy a compartir con vos una pregunta millennial, que quiero que respondas. Veamos, pregunta millennial. Soy Tobías Nostro González, tengo 21 años y estudio Comunicación Publicitaria Institucional en la UCA. Mi pregunta es, ¿creen que la inteligencia artificial tomará un rol central en la empresa del futuro, ya sea en producción o en administración? Muchas gracias. ¿Qué opinamos de eso? Definitivamente, o sea, va a tener un rol va a ser un diferenciador competitivo en la empresa del futuro, aquel que pueda aprovechar la inteligencia artificial para generar una experiencia digital para sus clientes y usuarios. El tema de la formación y ser ustedes protagonistas de tal vez uno de los recursos más buscados. ¿Qué te cambió en tu carrera? Digo, antes eran como los que uno miraba de lejos, decía, sistemas, están ahí, ¿no? Hablo de hace, no tanto, de 10 años. No somos tan raros. Y hoy son el core, hoy son el core de todas las empresas. Sí, somos el core, a veces seguimos asustando, pero no, la realidad es que creo que el hecho de que se despegó, digamos, de eso duro, que es el bid y el byte del hardware, o sea, hoy por hoy, como decía Pato, todo lo que tiene que ver con entender la empatía, cómo comunicar, todo eso tiene que ver también con la tecnología, ¿no? Y creo que acá nosotros tenemos un rol importante que es cuando nosotros vamos a los clientes o a las organizaciones que están buscando una necesidad, que saben cuál es su problema, nosotros tenemos toda la capacidad para poder decirle cómo podemos ayudarlo para encontrar esa solución. Y ahí es como que, bueno, la tecnología se abre, realmente es muy amplia. Yo tengo mi hijo 18 y están en plenas carreras. Y los que estudian tecnología les decían, no es que somos todos, digamos, programadores. Hoy por hoy la tecnología estás en todos los aspectos, desde una toma de decisión, desde un puesto gerencial. En todas las posiciones hoy la tecnología es un valor muy importante. Bueno, esa tecnología, Martín, también tiene nuevas frases en el diccionario, Machine Learning, Deep Learning y Metaverso. ¿De qué se trata cada uno? ¿Son una moda o es algo que llegó para quedarse?
Es muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con romper el hielo en términos de empezar a discutir temas y hacer una apuesta en común. Hay un poco de moda que tiene que ver con las expresiones y con cómo se abordan estos temas, pero definitivamente se está haciendo una apuesta en común en términos de cuando hablemos de metaverso, que todas las empresas tengamos una definición en común sobre cuál es el norte, ¿no? O sea, qué es hacia lo que apuntamos. Metaverso, muy interesante, básicamente la virtualidad y cómo empezamos a conectar con la virtualidad y cómo este mundo de los datos empieza a converger, ¿no? Y cómo nosotros como jugadores centrales dentro de este mundo virtual podemos empezar a modelar esos datos, tomar decisiones. Nosotros nos gusta hablar de experiencias inmersivas, ¿no? Para la toma de decisiones, como puede ser digital twins o gemelos digitales para modelar una ciudad y tomar decisiones en términos del crecimiento poblacional o la señalización asociada a esa misma ciudad o cosas más chicas como puede ser escalar modelos predictivos en una pandemia, ¿no? O sea, creo que tiene que ver un poco con esa imagen virtual que se va generando de nosotros y la interrelación de los datos y nuestro mundo en este contexto de virtualidad. En resumen, yo básicamente creo que es algo que llegó para quedarse y que obviamente, como en muchas discusiones, como pasó con la nube en su momento, se está definiendo un poco cuál es el estándar, ¿no? El estándar de la industria para que todos, cuando hablamos de metaverso, de deep learning o de machine learning, estemos hablando de lo mismo, cada uno obviamente con su propuesta y poder debatir con un punto en común. Pato, hablando de esto, nos convencieron, tenemos ya varios estudiantes potenciales en sistemas, algunos en matemática, otros ya se anotó la carrera nueva y el mindset. Cambiamos la mentalidad y decimos, ¿sabes qué? A partir de ahora tengo una mentalidad de datos. ¿Qué gano? Yo creo que ganás no errar si había información para no hacerlo. Porque de vuelta, yo creo que la mayor intuición está basada en experiencia, ¿no? Y mira, nosotros tenemos proyectos en sector público, sector privado, ONGs, de todo tipo y color. Y lo que vos llevas en el fondo es, como decía Steve Jobs, la capacidad de aumentar la mente. Y una vez que entras en ese mundo, ya no lo puedes dejar de hacer. En el fondo, la práctica de datos lo que está logrando es ser una práctica, una disciplina de propósito general, donde todas las disciplinas la van a aplicar. La medicina, como mencionaban antes, el marketing, la operación, la producción, como decía el Millennial, la comunicación. Hoy aplica cross a todos lados. Y eso es lo rico de este momento. Por eso invitamos a todos a que vengan a estudiar datos. Pues realmente, primero, se necesita mucha gente, así que para los padres fomenten esa vocación, bueno, hay desempleo por los próximos 15 años. Y segundo, porque es una nueva y mejor forma de hacer las cosas. Yo creo que esto que hablábamos antes de humanizar un poco, la tecnología está más humana que nunca. Y eso es lo que, como nunca antes, hace que el resto de las disciplinas digan, yo puedo pensar en comunicación pensando datos, yo puedo pensar en visualización y pensar en datos. O sea, como nunca antes nosotros le decimos creative data, ¿no? Esta mezcla de aplicaciones con toda esta potencialidad tecnológica que venimos describiendo, que está de moda, tiene un grado de complejidad, pero esa complejidad cada vez se hace más adaptable. Para el año que viene, en un estudio que hicimos, el 60% de las organizaciones en Argentina van a adoptar servicios de nube. Bueno, porque se resolvió. Hace 10 años, ¿qué significaba almacenar los datos? Tener un data center, un cuarto con aire acondicionado, un centro de recovery, o sea, de una complejidad que hoy, con 5 clics, lo resolves en una nube. Entonces, me parece que es un momento muy, muy lindo, sobre todo lo que viene. Él les habló con el corazón, yo les hablo con el bolsillo. También se paga muy bien en materia de datos, en materia de tecnología. Digo, también tenés ese retorno cuando buscás. No es commodity esa industria. Hablando de lo que viene, innovaciones, digamos, vos como referente de Google en tu propia nube, ¿qué es lo que viene? Sí, en Google invertimos permanentemente en temas de inteligencia artificial. Google hace más de 20 años que desarrolla aplicaciones y soluciones para gestionar, dar herramientas para gestión de datos en grandes volúmenes. Temas de inteligencia artificial van a entrar en procesos de todas las industrias. Esto que hablábamos de reconocimiento de voz para los call centers. Hablamos de planificación de la demanda de manera automática para todo el mundo de retail. Temas relacionados con reconocimiento de imágenes para las áreas financieras. Todo está relacionado, digamos, todo contribuye a acelerar el ecosistema digital en la Argentina. Nos quedan 30 segundos, Martín, pero voy a tu cierre. Si tuvieras que ponerle una definición a
a Smart Data en un tweet, ¿cuál sería? En un tweet yo creo que sería, ya llegó y llegó para quedarse, básicamente, ¿no? O sea, yo creo que la toma de decisiones basada en datos ya no es algo que es lindo tener, sino que va a ser algo totalmente imprescindible para las empresas del siglo que viene, para tomar las decisiones basadas en datos, ¿no? Específicamente basadas en datos. Gracias por participar. Silvina. Bueno, ¿qué se viene? O sea, en un tuit, ¿eh? En un tuit, bueno, la nube autónoma. Bueno, ahí no, autónoma, o sea, automatizar las tareas, o sea, reducir las tareas que pueden ser reemplazadas y que realmente podamos utilizar todo ese tiempo de los recursos a explotar los datos, ¿no? Y sacarle valor a esos datos. En un tuit, Smart Data, la definición de lo que viene. La tendencia del futuro, no te quedes afuera. ¿Pato? Atrás de toda esta tecnología hay personas. Pónganse a estudiar. Es cultura de aprendizaje. No Dijo, importa si sos el CEO número 1 del mundo o estás empezando una carrera, ponete a estudiar datos de cualquier carrera, pues se va a necesitar mucha gente. No, y aparte tenés esto, diste un dato que no es menor. ¿No hay desempleo en esta industria por los próximos? 5 o 10 años seguro. Ahora recolé un poco. Había dicho 10, ya son 5 años, pero bueno, al menos 5 años bueno, si de nos pleno. hacen caso con toda la gente que ve esto, capaz. Sí, ya está, se suma. Bueno, vamos a meternos en otro mundo con otra especialista que te trae más de esta inteligencia artificial, más de Smart Data y sobre todo desde un país, de otro país muy afín a los argentinos, pero esto es lo que nos habilita también la edición virtual de Smart Data. Nos vamos para España. Buenos días, soy María Albalá, la directora del Innovation Hub de ICEM, el Instituto de Innovación de SIC, y hoy os voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por acompañarnos. En cuanto a tendencias para la innovación en inteligencia artificial, veremos dos vertientes. Por un lado, cómo irán avanzando estos algoritmos, cada vez serán más potentes, llevado a cabo por las empresas que se dedican a hacer este tipo de aplicaciones y de herramientas. Y por otro lado, cómo se aplicarán estos algoritmos para dar soluciones a los clientes. El cómo se aplicarán y las soluciones que darán tendrán varias vertientes. Por ejemplo, veremos una mejora en el procesamiento de lenguaje natural, con lo cual los chatbots o las herramientas de interacción directa con el cliente serán cada vez más potentes y tendrán mayor calidad. Serán capaces de contextualizar muchísimo mejor lo que les estamos preguntando y ayudarnos o incluso hacer búsquedas más eficientes en las bases de datos de las empresas. Por otro lado, tendremos una mejora de la automatización de procesos. Según avances en estos algoritmos y sean cada vez más potentes, los procesos que ahora mismo a los que ya se le está aplicando inteligencia artificial serán cada vez mayores, más complejos y ya no solamente los procesos simples serán capaces de ser automatizados y muchísimo más eficientes, sino que cada vez más serán las herramientas de inteligencia artificial capaces de identificar qué procesos pueden ser automatizados y cómo. De la misma forma, si combinamos estas dos tecnologías, tanto la automatización de procesos por un lado como la mejora del procesamiento del lenguaje natural por otro, ¿por qué no? Podremos llegar a tener personas virtuales capaces de ayudarnos, una fuerza de trabajo híbrida. Quizá es el futuro más cercano y lejano a la vez, porque ya a día de hoy hay herramientas que son capaces de hacerte de asistente personal, por ejemplo, de gestionarte tu agenda. Pero cada vez serán más inteligentes. Ahora mismo tienen capacidades limitadas, tienen funcionalidades limitadas que están basadas en los algoritmos que hay, pero cada vez serán capaces de llevar a cabo mayores procesos y mejores. ¿Y por qué no en un futuro que tu compañero, en vez de ser una persona, cuando haya que hacer tareas automáticas, repetitivas, que no requieran de la empatía de las personas, que no requieran de la creatividad de las personas, sea un robot? Un robot virtual, no pensemos en un Wall-E, sino en un algoritmo que está ayudándote a gestionar todos los procesos o todas las burocracia, por ejemplo, que siempre es igual, siempre es la misma, que no necesita de la creatividad de una persona y por qué no reservarte a las personas para
tareas muchísimo más creativas que las máquinas ahora mismo no pueden llevar a cabo. Y hemos hablado de datos, porque ¿qué son los algoritmos de inteligencia artificial sin datos? Al final lo que hacen es analizar volúmenes ingentes de datos y reconocer patrones. En última instancia, eso es lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial. Y para ello hay que pasarles datos, porque es lo principal, pero datos estructurados, datos que sean reales, datos que estén validados y saber qué hacer con esos datos. Por ejemplo, el Internet de las Cosas es un gran aliado de este tipo de tecnología, porque está continuamente recopilando datos. Y las dos tecnologías juntas tienen un potencial asombroso, porque si a la vez que yo estoy recopilando datos en tiempo real, transmitiéndolos, soy capaz de analizarlos y descubrir patrones en tiempo real, pueden tener una implicación brutal para negocio. Hace poco me contaban un ejemplo que me parece muy ilustrativo de una refinería que estaba extrayendo crudo y en función de la calidad de ese crudo, ¿es bueno que lo extraiga o no es bueno que lo extraiga? Bien, pues tenían sensores que eran capaces de, en tiempo real, identificar la calidad de ese crudo, si era bueno, si era malo, y tomar decisiones de forma automática si merecía la pena seguir extrayéndolo o no merecía la pena seguir extrayéndolo, en función de la calidad que tuviera. Bueno, pues ese tipo de decisiones de negocio en tiempo real, basadas en datos en tiempo real, son fundamentales para poder tener una mayor eficiencia en el negocio y con ello tener mejores resultados. Más tendencias de inteligencia artificial puede ser el procesamiento de imágenes, el reconocimiento de imágenes, la inteligencia artificial aplicada a la seguridad de datos y a la ciberseguridad, ya que los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de detectar patrones, de reconocerlos, y con ello nos pueden decir, por ejemplo, patrones de contraseñas que están siendo muy utilizados, por ejemplo, o incluso podrían llegar a detectar dónde hay brechas en la ciberseguridad. Con eso hay que tener también cuidado, porque igual que son capaces de detectar dónde están las brechas de la seguridad para que nosotros podamos corregirlas, los hackers también pueden utilizar esto para detectar dónde están las brechas de la seguridad en nuestras empresas y hacer uso de ello. Como siempre, las tecnologías tienen dos caras. Una cara, dependiendo de cómo las uses, una para el bien y otra para el mal. Siempre hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Como conclusión, me gustaría dejaros dos cosas. Uno, que penséis en las implicaciones éticas, como os comentaba antes, que pueden tener las tecnologías. Es importantísimo y es crucial para que haya un correcto desarrollo de estas tecnologías y un uso adecuado de las mismas. Por otro lado, si os dais cuenta, habéis hecho conmigo un recorrido hoy por una ciudad emblemática de España. No os he dicho qué nombre es, no os he dicho en qué ciudad estoy. Y sin embargo, seguro que metiendo todas las imágenes en un algoritmo de inteligencia artificial, si este algoritmo tuviera acceso a Google Imágenes y pudiera compararlas, me diría en qué ciudad estamos y cuál es el recorrido que hemos hecho. Hasta ese punto son útiles los algoritmos de inteligencia artificial y hasta ese punto hemos llegado al desarrollo de la tecnología. Ahora lo importante es el uso que hagamos de ella. Quedaros con que en un futuro, de aquí a 10 años, ya habrá muchísimas aplicaciones que tendrán inteligencia artificial, tantas que serán completamente transparentes para nosotros. Hoy en día es un must hablar de esto tiene inteligencia artificial y le estás dando un valor importante. No os olvidéis que tenéis ahora mismo muchas aplicaciones, tanto en vuestros teléfonos móviles, en vuestros ordenadores personales y en vuestro día a día, que ya hacen uso de esta tecnología. Llegará un momento en que no sabréis que hay una tecnología de inteligencia artificial por debajo, porque ya será algo tan habitual que no aportará ningún valor decirlo. Será completamente transparente para los usuarios. Y ese punto no está tan lejos. Hace no mucho se fomentaban millones de tecnologías o se pregonaba que tenían esas tecnologías y ahora ya son transparentes. Con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Muchas gracias.